Comienza el informativo con Ruth del Salto y Carlos Figueroa. Último minuto. NTN 24. El rostro del horror. Hace minutos la policía de California identificó al supuesto autor del tiroteo registrado en un bar de la ciudad de Thousand Oaks, en el sur del estado. El ataque armado ha dejado 13 muertos, incluido el autor de los disparos. El sospechoso fue identificado como Ian David Long, un ex militar de 28 años de edad. Según la policía, este hombre llegó al bar, al Borderline, en un automóvil propiedad de su madre y disparó sin pronunciar palabra alguna. Por ahora se desconocen los motivos que lo habrían llevado a cometer la masacre. Hemos identificado al sospechoso aproximadamente hace una hora y fue identificado como Ian David Long. I-A-N David Long, que es su apellido. La fecha de nacimiento es del 27 de marzo de 1990, tenía 28 años de edad. Y hemos tenido varios contactos con el señor Long a lo largo de los años, eventos menores como colisiones de tráfico. Fue víctima de una agresión en un bar local en el año 2015. El arma usada en este horrible tiroteo fue una pistola Glock calibre 45. En este momento no sabemos cuántas balas había en el arma o cuántas balas podría tener el cargador, porque todavía está siendo procesado como parte de la evidencia. El nuevo escenario del horror de las armas de fuego en los Estados Unidos es un bar de música country de la ciudad de Thousand Oaks, ubicada en el sureste del condado de Ventura. Está a solo 56 kilómetros del centro de Los Ángeles. La matanza es una de las más mortíferas en las últimas 2 décadas en Estados Unidos. Sobre las 11:20 de la noche, hora local, el pánico se desató en el bar Borderline en la localidad de Thousand Oaks. Según relataron testigos, el atacante llegó armado al lugar y se habría enfrentado con un guardia de seguridad en la entrada antes de perpetrar la masacre. Ya en la fiesta abrió fuego indiscriminadamente contra la multitud. El resultado del ataque fue fatal. Se encontraron 11 víctimas que habían sido asesinadas. El sospechoso, que creemos que era el único en el interior, estaba muerto. En el lugar, el más grande de música en vivo de la zona, se celebraba una fiesta de jóvenes universitarios. Al menos 100 personas se encontraban celebrando en el momento del ataque. Cerca de 30 disparos se escucharon, según relataron testigos. Estoy bastante segura de lo que vi, que nunca me sacaré esa imagen de la cabeza, porque caímos y oímos los disparos, un montón de disparos. Estábamos escondidas bajo los taburetes y había como una pequeña bomba de humo. Mi amiga lo vio porque yo estaba debajo de los bancos con ella. Vio la bomba de humo como si hubiese empezado a explotar y luego oí a todo el mundo decir, corre, corre. El sospechoso utilizó un arma Glock de calibre 45 en el tiroteo. Decenas de personas intentaron buscar un lugar para ponerse a salvo, mientras los oficiales llegaban para atender la emergencia. Había muchas otras víctimas de diferentes niveles de lesiones en el lugar que fueron rescatados de la escena y llevados a hospitales locales. 4 ambulancias atendieron a los heridos que fueron trasladados a distintos centros médicos aledaños. Las autoridades acordonaron la zona y pidieron a la población mantenerse alejada del lugar del ataque. Thousand Oaks, ubicada a unos 55 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles, es considerado uno de los lugares más seguros del estado de California. Algunas personas que lograron sobrevivir relataron ese drama vivido durante este ataque armado. Esto dijeron. Vi a un caballero con un traje negro, parecía un disfraz, tenía gafas, una camisa negra y luego sacó un arma y empezó a disparar. Vi los 2 primeros disparos en contra de una chica que trabajaba en la recepción. Comencé a gatear hasta la salida lateral y cuando vi la puerta abierta empecé a salir corriendo. Luego oí disparos detrás de mí bastante cerca, pero no sé si estaban hacia mí o no. Así que empecé a correr y finalmente tuve acceso a mi auto. Hablé con un amigo, no llevaba camisa, se sacudió y tenía algo de sangre encima. Me contó la historia de cómo estaba en el bar. Un atacante entró y empezó a disparar. Mi amigo y sus compañeros trataron de dispersarse y ponerse a salvo y salir de allí tan rápido como pudieron. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destacado hoy la gran valentía, así lo ha dicho, de la policía al enfrentar al autor del tiroteo en California. Dios bendiga a todas las víctimas y familiares de todas las víctimas, dijo Trump en su cuenta de Twitter. El reporte lo tiene desde Washington Carolina Valladares. Carolina, buena tarde, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Ruth, desde Washington.
otra tragedia causada por las armas de fuego enluta a los Estados Unidos. Hasta ahora el presidente solamente se ha expresado a través de su red social preferida, que es Twitter. Ha emitido un comunicado en el cual dice que lamenta, da sus condolencias a los familiares de las víctimas de esta tragedia en Thousand Oaks, en California. También destaca, como decís, la valentía de los agentes de policía, en especial de ese agente fallecido que perdió la vida enfrentando esta tragedia. Pero importante mencionar que se espera que el presidente sea más contundente en su mensaje. De hecho, oportunidades en este día no le van a faltar. Tiene una agenda muy repleta de eventos. Esta mañana ha tenido un evento en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Más tarde va a ir al Congreso. Ha estado muy activo en los últimos días hablando de muchas temáticas, migración, ataques a la prensa, pero cuando los eventos se centran en temáticas de las cuales no quiere hablar, como son las armas de fuego. El presidente apoya los lobbies de armas de fuego, entonces Donald Trump es más escueto en palabras. Ha sido completamente informado sobre el terrible tiroteo en California. Las fuerzas de seguridad y los equipos de primera respuesta junto con el FBI están en la escena. 13 personas en este momento han sido reportadas muertas. Del mismo modo, el tirador está muerto, junto con el primer oficial de policía que entró en el bar. Gran valentía demostrada por la policía. La patrulla de carreteras de California estuvo en la escena a los 3 minutos, con el primer oficial que entró disparando en numerosas ocasiones. El sargento del sheriff murió en el hospital. Dios bendiga a todas las víctimas y a sus familias, gracias a las fuerzas de seguridad. La muerte de estas 12 personas, más el tirador que se suicidó, vuelve a abrir el debate en este país sobre el uso de las armas de fuego. Son muchas las tragedias, siempre lo decimos, se van acumulando en este país y parece que no se tomen medidas. Es por ello que los lobbies que van en contra del uso de las armas le dicen al presidente que ya es hora de tomar medidas. Sí, esto ha tomado lugar con los profesores de Parkland, en la sinagoga, en Pittsburgh. También lo hemos visto en varias semanas en contra de niños, en clubes nocturnos, y no hay una solución efectiva. La administración Trump necesita ser mucho más proactiva, necesita encontrar formas para responder a esto, porque pues es peligroso ahora mismo como está siendo llevado. Que toda la gente tenga una arma en la sociedad es peligroso. Creo que Estados Unidos no se ha conducido bien en ese camino y necesitamos un país libre de violencia. No podemos asumir más tragedias como estas, así que esto es algo que esperamos que la Casa Blanca y el nuevo Congreso tome. Hay nuevo Congreso en los Estados Unidos, Cámara Baja, demócratas ganaron la Cámara Baja, Cámara de Representantes. Veremos qué tienen que decir, qué propuestas ponen sobre la mesa y también cómo reacciona en las siguientes horas la administración de Donald Trump. Desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Carolina, gracias por ese reporte. El pronunciamiento del presidente Donald Trump desde tempranas horas de hoy. Vamos a revisar algunos de los tiroteos, los más mortíferos en los últimos años en la Unión Americana. El 12 de junio del año 2016, un hombre simpatizante del yihadismo ha matado a 49 personas en un club gay de Orlando, en el estado de Florida. La policía abatió al autor de esta matanza. El 1 de octubre del año 2017 sucedió en Las Vegas, Nevada. Un hombre disparó desde la habitación del hotel en el que se alojaba. El atacante arremetió contra la multitud que asistía en ese momento a un concierto de música country. El saldo final, 58 personas asesinadas. El suceso ha sido el mayor tiroteo múltiple en la historia de Estados Unidos. El 14 de febrero de este año, 2018, lo que sucedió en Florida, un exalumno que había sido expulsado por indisciplina lanzó varias bombas de humo antes de disparar con un fusil de asalto. 17 personas murieron como resultado de este tiroteo en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, en el estado de Florida. Y hace tan solo 2 semanas, 11 personas murieron como resultado de un ataque en una sinagoga con la congregación Árbol de la Vida en la ciudad de Pittsburgh. El tiroteo fue llevado a cabo por Rob Bowers, un supremacista que fue detenido y podría enfrentar la pena de muerte. La jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, fue hospitalizada luego de fracturarse 3 costillas. La magistrada, de 85 años, sufrió una caída en su oficina.
fue trasladada al hospital donde se mantiene bajo observación. Ella ocupa este cargo desde 1993 y es una de las más antiguas en la institución. Se encuentra afortunadamente fuera de peligro, pero se desconoce cuándo podrá regresar a sus labores. El presidente Donald Trump asistirá hoy a la ceremonia de investidura del juez Brett Kavanaugh. Se prevé que se realicen protestas afuera de la Corte Suprema en rechazo justamente a la llegada del juez Kavanaugh a la institución luego de las acusaciones de abuso sexual en su contra. Por esta razón, las autoridades informaron que el magistrado no va a realizar la tradicional caminata por las escalinatas de la Corte a fin de resguardar su seguridad. Y Estados Unidos será escenario hoy de otras movilizaciones. Activistas van a marchar para rechazar la reciente decisión del presidente Donald Trump de pedir la renuncia a Jeff Sessions como fiscal general. Analistas demócratas están preocupados por el futuro de la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016. Dicen que el fiscal especial a cargo de este caso, Robert Mueller, puede limitar su alcance. Emiliana Molina tiene el reporte desde la capital estadounidense. Emiliana. Buenas tardes. Algunas organizaciones defensoras de los derechos civiles están alegres por la renuncia de Jeff Sessions como fiscal general de Estados Unidos. Esto debido a las políticas que implementa Sessions, como la de cero tolerancia en la frontera, que desató polémica después de que más de 2.500 niños inmigrantes fueran separados de su familia. Pero otras organizaciones están manifestándose el día de hoy a partir de las 5 de la tarde en decenas de ciudades alrededor de Estados Unidos. Están pidiendo que el fiscal general interino Matthew Whitaker se aleje de la supervisión de la investigación sobre la trama rusa. Whitaker asumió el puesto de manera temporal después de que Trump liquidara al fiscal general Jeff Sessions. Bueno, lo que sucedía con el procurador general Jeff Sessions es que él había mentido durante su confirmación en el Senado y él había sido un testigo de la investigación de Robert Mueller. Entonces, ahora lo que los demócratas estaban pidiendo es que este nuevo fiscal general interino se recuse de controlar la investigación de Mueller porque él ha ofrecido opiniones públicas, muchas opiniones públicas, acerca de su oposición en contra de esta investigación. Así que éticamente se tiene que retirar y tiene que dejar por lo menos de controlar la investigación. Recordemos que Sessions optó por alejarse de la investigación debido a sus propios lazos con Moscú. Whitaker estará ahora a cargo de supervisar la investigación de la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016 y posible obstrucción de justicia. La investigación la lidera el fiscal especial Robert Mueller, pero esto podría ser problemático, pues Whitaker es un gran detractor de la investigación y ha dicho que si esto avanza a tocar las finanzas personales del presidente, podría tratarse de una caza de brujas. La misma expresión que ha utilizado Donald Trump en varias ocasiones. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias por ese reporte y nuevo ataque de la administración Trump a la libertad de prensa por la confrontación que se generó el día de ayer justamente durante la conferencia de prensa del presidente. La Casa Blanca ha decidido revocar la credencial de prensa al periodista Jim Acosta de la cadena CNN. La Casa Blanca asegura que el comunicador agredió a una pasante. La secretaria de prensa, Sarah Huckabee Sanders, publicó un video alterado y modificado para hacer ver el incidente más violento de lo que en realidad fue. Este es el momento del incidente que ahora utiliza la Casa Blanca para sustentar su polémica decisión de retirarle la credencial permanente al periodista de la CNN, Jim Acosta. Durante la tensa rueda de prensa del día de ayer, el presidente comenzó tratando con desdén al comunicador que le hacía preguntas sobre la caravana migrante. Le diré algo, CNN debería sentir vergüenza de tenerlo a usted trabajando para ellos. Usted es una persona grosera y terrible. Acosta decidió seguir confrontando al presidente a pesar de la actitud hostil que venía del estrado. Es entonces cuando una practicante de la Casa Blanca, siguiendo órdenes de sus superiores, se acerca a Acosta e intenta arrebatarle el micrófono de las manos. El periodista se defiende. Se ve claramente en este video que en ningún momento la agrede. Su mano toca levemente el brazo de la joven. La Casa Blanca se escuda en una supuesta agresión para haber tomado la determinación. Como resultado del incidente de hoy, la Casa Blanca suspende la credencial permanente del periodista involucrado hasta nuevo aviso. Que la CNN esté orgullosa de la forma en que su empleado se ha comportado no es solo asqueroso, sino que es un ejemplo de su indignante desprecio por todos, incluidas las mujeres jóvenes que trabajan en este gobierno.
El permiso que le permite a los periodistas entrar y salir libremente de la Casa Blanca para cubrir las actividades del presidente le fue solicitado a Jim Acosta a su salida de la mansión presidencial por un agente del servicio secreto. El empleado de la CNN se defendió en Twitter haciendo un simple comentario sobre las declaraciones de Sarah Sanders. Esto es una mentira. En un comunicado posterior, la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca consideró como inaceptable y fuera de lugar la suspensión de la credencial de Jim Acosta. Pidió que le devuelvan el pase al comunicador al asegurar que la medida es débil y equivocada. Ahora Sarah Sanders es el foco de las críticas, pues retuiteó un video producido por portales de noticias de extrema derecha en el que se ve el mismo incidente pero acelerado para agregarle violencia al hecho. Aquí el comparativo. Desde el principio de su mandato, la relación de Donald Trump con CNN ha sido extremadamente tensa. No solamente nunca les ha concedido una entrevista, sino que se ha dedicado a calificarlos como una fuente de noticias falsas y como el enemigo del pueblo. La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca considera que el incidente citado por la secretaria de prensa nunca ocurrió y corresponde a una amenaza contra la prensa libre y la democracia por parte del gobierno Trump. La Sociedad Interamericana de Prensa ha calificado la decisión de revocar la credencial de prensa a este periodista Jim Acosta como una medida de censura y desproporcionada. NTN 24 con los protagonistas de la noticia, Paola Serna, en Miami tiene al director ejecutivo de la CIP. Paola, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Periodistas y diversas organizaciones de prensa en Estados Unidos han condenado y han rechazado lo ocurrido con el periodista de CNN, Jim Acosta. Nos atiende Ricardo Trotti. Ricardo, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el testimonio o cuál es la opinión en torno a lo que está ocurriendo de la Sociedad Interamericana de Prensa? Bueno, primero, muchísimas gracias por tenerme con ustedes. Siempre un placer. Hace poquito se expresó la presidenta de nuestra organización, María Elvira Domínguez, del diario El País de Cali, y realmente la CIP tiene la posición de que esto se trata de una censura y muy especialmente una medida demasiado desproporcionada por parte de la Casa Blanca para cancelar la credencial o suprimir la credencial de acceso a la Casa Blanca y a las conferencias de prensa del presidente Trump en contra de Jim Acosta. O sea que consideramos que es una traba al ejercicio periodístico y que está realmente en consonancia con lo que la CIP viene defendiendo en materia de principios de libertad de expresión y de prensa que tienen que ver con nuestra declaración de principios de libertad de prensa de la Declaración de Chapultepec y también con los cánones formales de la libertad de expresión que se mantienen en el sistema interamericano. Ricardo, y justamente Jim Acosta estaba preguntándole al presidente Donald Trump sobre la caravana de inmigrantes que denominaba o ha denominado el presidente como una invasión. Es cuando el presidente reacciona. Es justamente lo que hacemos los periodistas, hacer las preguntas incómodas. ¿Esto limita el periodismo en su esencia? Sí, yo creo que un poco lo que expresamos como posición oficial de la CIP es que no debe haber ningún tipo de represalias ante lo natural que tiene el periodismo de buscar, de inquirir y sobre todo de hacer preguntas incómodas. Así que creemos que es realmente una medida desproporcionada que se aleja del estándar que debería tener una casa de gobierno, así como lo hemos hecho en otras oportunidades con otros gobiernos, especialmente los que más conocemos en América Latina, que tenían que ver también con ciertas represalias, incluso el canal de ustedes, que fue reprimido y expulsado de Venezuela por justamente incomodar al poder. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo Trotti, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. También se han unido en esta condena la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos aquí en Estados Unidos sobre los hechos ocurridos ayer con el periodista Jim Acosta de CNN, a quien le fue revocada la posibilidad de entrar a hacer los cubrimientos en la Casa Blanca. La información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes. Buenas tardes para usted, Paola. Vamos a hacer la primera pausa aquí en el informativo NTN 24. Al regresar, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, denuncia persecución política tras llamado a juicio. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo.
La justicia de Ecuador ha llamado a juicio a Rafael Correa Delgado por el secuestro del opositor Fernando Balda en Colombia en el año 2012 y quien luego fue liberado. El expresidente, que reside desde hace 1 año y medio en Bruselas, tiene pendiente desde julio una orden de prisión preventiva por un caso considerado por la Fiscalía como crimen de Estado. El exmandatario siempre ha defendido ser víctima de persecución política y ha montado una campaña paralela para desacreditar la decisión judicial. Ellos saben que eso no tiene ningún futuro, pero como el juicio no puede continuar sin mi presencia y tengo una orden de prisión, entonces no puedo regresar al país, pretenden con eso tenerme desterrado 7, 8 años hasta que prescriba la acción, pero sobre todo tenerme fuera del país para la próxima campaña, que es marzo del 2019. Entonces, como no nos pueden ganar en las urnas, como no nos pueden derrotar, buscan todas estas cosas tremendamente graves, porque estos son delitos internacionales, persecución política. Se cumple un mes de la extraña muerte del concejal venezolano Fernando Albán. Familiares y líderes de la oposición denuncian al gobierno de Nicolás Maduro por ocultar, dicen, la verdad de lo que ocurrió. Exigen justicia, la exhumación también del cadáver para que se realice una investigación independiente. Nuestro periodista en Caracas, Oliver Fernández, tiene el reporte hasta ahora. Oliver. Hola, buenas tardes. El concejal Jesús Armas aseguró que la muerte del concejal Fernando Albán fue un exceso policial y que las contradicciones sobre este caso así lo demuestran. Veamos. Nosotros sabemos que eso fue un exceso policial y lo sabemos porque queda claro las formas como se contradijeron quienes fueron los voceros del gobierno, como fue el fiscal, como lo fue el ministro de Interior y Justicia, y yo creo que cada vez que han dado una versión lo que han hecho es oscurecer más los hechos, es oscurecer más todo este proceso que ha pasado con Fernando. La familia de Fernando, al igual que el resto de los venezolanos, no estamos conformes con esa versión, no le creemos a... ¿Cómo creerle a un mitómano como lo es el ministro? ¿Cómo creerle a un mitómano como lo es el fiscal general? Nosotros queremos justicia, pero queremos justicia y una investigación que venga de parte de organismos internacionales serios en los cuales nosotros podamos confiar. Alfredo Grafe, secretario de organización del partido Primero Justicia, aseguró que Fernando Albán representa todo lo que el gobierno de Nicolás Maduro es capaz de hacer. Fernando representa, sincretiza lo que es el abuso, lo que es la naturaleza de Maduro, de González López, de quien sea que vaya a dirigir el SEBIN, de quien sea que responda a esa cadena de mando. Fernando Albán representa a lo que ellos son capaces. Pero fueron por Fernando e irán por cualquiera de nosotros e irán por cualquiera de ustedes que, aunque no estén en política, sientan que esto es solamente con los políticos. El abuso en Venezuela nos tiene que poner a todos de pie y nos tiene que hacer a todos cumplir nuestra tarea. Aquí estamos, cumpliendo nuestra tarea, cumpliendo nuestra responsabilidad, y le pedimos a todos los venezolanos que hagan lo mismo. Alfredo Grafe también destacó que la amenaza del fiscal constituyente de tomar acciones en contra de quienes manejen la tesis del asesinato es totalmente reveladora. La actitud del fiscal, cuando antes de investigar, cuando antes de dar pruebas, lo que hace es decir que quien diga que Albán lo asesinaron, pues tendrán consecuencias. Creo que es más que reveladora sobre, primero, la información que ellos manejan, segundo, sobre la naturaleza del régimen que nos gobierna, y tercero, sobre una verdad que está a voces y a gritos en Venezuela. No es el primer ajusticiado a manos de un cuerpo de seguridad con la responsabilidad del gobierno, no es la primera persona que cae en Caracas o que cae en Venezuela en manos en cuerpos del Estado. Las OLP, por ejemplo, son referencia diaria en cualquier barrio de Caracas, cualquier barrio de Venezuela, donde esto sucede impunemente. La familia del concejal Fernando Albán exige al gobierno de Nicolás Maduro la exhumación del cadáver con funcionarios independientes para que se pueda esclarecer este caso. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muchísimas gracias, Oliver. Y la Embajada de Estados Unidos junto al gobierno colombiano han entregado información de la llegada del buque Hospital, que partió desde la Unión Americana el 11 de octubre pasado y recorre 4 países de Centro y Suramérica. Este barco, que tiene una capacidad para más de 11.000 pacientes, va a arribar a territorio colombiano el 14 de noviembre. NTN 24 en el lugar de la noticia con Javier Patiño. Javier, adelante. Hola, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Ken Whitaker, en compañía del ministro de Salud, hicieron la presentación del buque Hospital Confort, que estará la próxima semana en los municipios de Turbo y Riohacha. La idea de esta misión médica estadounidense es apoyar tanto a los ciudadanos venezolanos como a los colombianos que están en el país. La idea también es hacer cirugías médicas y controles a los ciudadanos de este país. Eso es prioritariamente dirigido a los pacientes colombianos.
En la medida que podemos ayudar, tomando en cuenta las necesidades de los colombianos, a los venezolanos que se encuentran en el país, vamos a intentar hacerlo, obviamente completamente coordinado con los ministerios y las fuerzas de Colombia. Esta embarcación estadounidense viene ya de realizar operaciones en Centroamérica. La idea de esos médicos, más de 200 médicos, es ayudar a los ciudadanos y principalmente apoyar a la salud en Colombia. Esperamos que esta cooperación humanitaria en la parte médica permita hacer cerca de 500 consultas al día y un promedio de unas 20 cirugías ambulatorias diarias, que serán siempre muy bienvenidas y de importante impacto. Y entre tanto, el compromiso del Ministerio, además de acompañar esta cooperación internacional humanitaria, continuará siendo el de fortalecer día a día los servicios que estamos prestando en todo el territorio nacional. Eso es un trabajo compartido. Nada de eso sería posible sin la colaboración de los hermanos colombianos, de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional, del Ministerio de Salud, obvio, y de varias universidades que están proporcionando ayuda en distintas maneras, para que eso sea un evento lo más exitoso posible. El embajador Whitaker recalcó que esta misión médica tiene como prioridad a los ciudadanos colombianos, pero que también se espera ayudar a los migrantes, tanto los que se encuentran en Turbo como a los ciudadanos venezolanos en Riohacha. Vuelvo con ustedes al Centro Internacional. Muy buenas tardes. Buenas tardes para usted, muchas gracias por el reporte. Y hay jornada de movilizaciones en Chile. La Central Unitaria de Trabajadores se concentra para exigir mejores condiciones laborales. Los empleados rechazan la tramitación de proyectos de ley promovidos por el gobierno, como la reforma al sistema de pensiones. Vamos a saludar con el tema en Santiago de Chile a nuestro periodista Juan Pablo Monsalve. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes de NTN 24? Pues avanza esta movilización específicamente por este lugar, la avenida La Alameda, la principal arteria vial de la capital chilena. Son miles los trabajadores que han decidido salir a la calle convocados, tal como ustedes lo decían, por la Central Unitaria de Trabajadores, que pide mejores condiciones laborales y también rechazan varias propuestas hechas por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, como la reforma previsional. Vamos a revisar las declaraciones entregadas por los líderes de la CUT. Esta es una convocatoria que por un lado tiene que ver con la falta de diálogo del gobierno, con la incapacidad de construir acuerdos con los actores respecto de los grandes temas que hoy día están sobre la agenda. El gobierno ha dicho en el marco de la convocatoria de la coordinadora No Más AFP el 24 de agosto que ellos no legislan, no gobiernan para la calle. Sin embargo, si hoy día estamos hablando de pensiones es porque con la coordinadora No Más AFP se hizo una salida a la calle con más de 1 millón de personas. Por lo tanto, lo cierto es que los temas en la agenda se los toman, los gobiernos se los toman en serio cuando efectivamente hay actores transversales movilizándose. Es por eso que hoy día hemos hecho esta convocatoria con diversidad de temas, pero que busca esencialmente que el gobierno termine con esta actitud terca y obstinada. Los trabajadores pues han señalado que esta es la primera movilización precisamente rechazando estas propuestas, pero insisten que están dispuestos a continuar en las calles para hacer valer sus derechos. Vamos a dejarlos entonces con las imágenes de lo que ocurre a esta hora aquí en la capital chilena, cuando se avanza esta movilización a la cual adhirieron al menos 60 organizaciones de trabajadores, sindicatos, tanto del sector público a nivel nacional como del sector público a nivel local en la capital chilena. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Vamos a hacer una nueva pausa en esta emisión de noticias. Al regresar, han arrestado a un hombre que amenazó de muerte al presidente del gobierno en España. Además, 400 búfalos aparecen ahogados entre Namibia y Botsuana. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. La policía de Cataluña ha capturado a un vigilante de seguridad que tenía en su poder un arsenal de armas. Este hombre habría anunciado por medio de un chat de WhatsApp que pretendía matar al presidente del gobierno español, a Pedro Sánchez. Las autoridades explicaron que el sospechoso argumentaba querer atacar a Sánchez por su proyecto para exhumar los restos del dictador Francisco Franco en Madrid. Marcelo Moncayo tiene el reporte. Marcelo.
Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes desde el Palacio de la Moncloa. Desde aquí se pide prudencia sobre este tema. Ahora el supuesto francotirador se encuentra bajo custodia policial y podría ser investigado por los delitos de odio y conspiración. La captura del supuesto francotirador de 63 años se produjo el pasado 19 de septiembre en un operativo llevado a cabo por los Mossos de Escuadra en la localidad de Terrassa, en Barcelona, y se conoció este jueves debido al levantamiento del secreto del sumario. La alerta la dio una mujer que denunció que en un grupo de WhatsApp al que pertenecía, uno de sus miembros había asegurado que quería matar al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en venganza por haber ordenado la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. El hombre llamado Manuel Murillo Sánchez es un guardia de seguridad, experto en armas y con permiso para portarlas. Tenía una clara voluntad, un claro compromiso y un claro convencimiento de poderla realizar, y tan solo le faltaba elementos logísticos para poderla ejecutar. Esta petición es la que hacía de manera reiterada pues a través de redes sociales. Se confirma la entrada en el domicilio de la persona, donde se le encuentran 16 armas. De su parte, el gobierno pide serenidad y prudencia en el tratamiento de este tema, al que considera un hecho aislado. Efectivamente, el gobierno pide serenidad y pide prudencia. Lo consideramos un incidente aislado, no conocemos más del caso y, bueno, la relación obviamente con los Mossos, etcétera, pues es una relación correcta, hemos sabido de manera correcta las actuaciones y está en ámbito judicial. Los Mossos de Escuadra además informaron que el detenido no pertenece a ninguna organización de extrema derecha, aunque frecuentaba a varios de esos grupos. Y además, desde el Palacio de la Moncloa, el gobierno aseguró que antes de que termine el año, los restos del dictador Francisco Franco ya no estarán en el Valle de los Caídos. Este es el informe. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Marcelo, gracias por ese reporte desde España. Y una poderosa tormenta de arena ha cubierto el estado de Nuevo Gales del Sur, en Australia. Los fuertes vientos de más de 90 kilómetros por hora levantaron toda la tierra a su paso, haciendo casi imposible la visibilidad en la zona. Las autoridades han informado que no se han registrado incidentes para lamentar, pero han pedido a la población evitar salir a la calle hasta que pase este fenómeno. Y escuchen esto, cerca de 400 búfalos fueron encontrados muertos en el río Chobe, en la frontera entre Namibia y Botsuana. Las autoridades de ambos países investigan las causas de este ahogamiento masivo. Residentes de la zona dicen que los animales pudieron haber terminado en el agua huyendo de cazadores. Los cadáveres están siendo retirados del río para ser aprovechados por las comunidades cercanas. Y vamos a ver algo poco usual. Bueno, así como lo ven, un jovencito de tan solo 13 años ha roto un nuevo récord mundial. Solucionó no uno, no dos, sino 3 cubos Rubik de manera simultánea. Lo hizo con sus 2 manos y armó el tercero con sus pies. Que Jianyu logró esta proeza en 1 minuto y 36 segundos el pasado 13 de octubre. La Guinness World Records ha asegurado que nadie había ni siquiera intentado algo similar en el pasado. Este niño comenzó a jugar con este rompecabezas tridimensional que para muchos sigue siendo un absoluto misterio a la edad de 6 años.